Buenas noches para todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Juan Pablo Bastidas Mora, coordinador general de nuestro semillero de investigación en anestesiología y cuidado crítico de la Universidad de Antioquia. Para esta noche les presentamos la charla acerca de shock cardiogénico a cargo de Jamie Daniela Camacho, estudiante de octavo semestre de medicina, y fue asesorada por el doctor Oscar Jaramillo, fellow en medicina crítica y cuidados intensivos. Adelante, Jamie. Listo, entonces buenas noches, como ya se menciona, mi nombre es Jenny Daniela Camacho y soy miembro del comité académico del semillero de anestesiología y cuidado crítico y hoy vamos a hablar del shock cardiogénico. Entonces, para comenzar, definamos qué es el shock. Este es un estado crítico en el que el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo, llevando pues a una hipoperfusión tisular generalizada y, si no se trata, al fallo multiorgánico. Epidemiológicamente hablando, tenemos una incidencia del 7 al 10%, donde va a haber una mayor prevalencia en mujeres, en personas mayores de 75 años y en personas asiáticas. El shock cardiogénico es de hecho una de las complicaciones más graves de un infarto agudo del miocardio, y siendo esta su principal causa, presente entre el 5 y el 10% de IAM con elevación del ST. Sin embargo, esta no es la única posible etiología, ya que puede ocurrir por una falla cardíaca descompensada, especialmente en estos pacientes con una insuficiencia cardíaca crónica que experimentan una descompensación muy aguda. Una cardiopatía por Chagas, ya que esta es muy endémica aquí en regiones de Colombia y contribuye al shock cardiogénico a través de la disfunción ventricular progresiva. Miocardiopatías y valvulopatías, estos aumentan el shock, el riesgo, en pacientes con cardiomiopatías dilatadas y valvulopatías graves. También la miocarditis aguda, aunque menos frecuente, puede ocurrir rápidamente puede conducir rápidamente pues al shock cardiogénico, y particularmente esto ocurre en pacientes muy jóvenes. También en arritmias severas o rupturas de estructuras cardíacas. Con relación a la incidencia y la mortalidad del shock cardiogénico sigue siendo muy elevada en Colombia, aproximadamente entre un 40 y un 50%, y el tiempo es fundamental en estos casos, ya que cada hora sin tratamiento reduce las probabilidades de supervivencia en los pacientes. En el shock cardiogénico existe una disminución de la contractibilidad cardíaca, dando como resultado una disminución en el gasto cardíaco. Y una hipotensión arterial e isquemia miocárdica. De forma compensatoria, existe una vasoconstricción sistémica, dando como resultado el daño cardíaco agudo y un gasto sistólico inefectivo, generando vasoconstricción periférica, y esta puede mejorar la perfusión coronaria y periférica, sin embargo, incrementa la poscarga. Entonces, para que me entiendan mejor, todo comienza con una disfunción del miocardio que reduce pues significativamente la fracción de eyección, que generalmente es menor al 30%, lo que va a producir una acumulación de sangre en el ventrículo izquierdo y un aumento de la presión de llenado, reduciendo así la perfusión en las arterias coronarias. La reducción de esta perfusión coronaria crea un ciclo de isquemia progresiva que va a agravar la disfunción ventricular. Esto puede llevar a una congestión pulmonar severa, manifestándose en el paciente con disnea y estertores. A nivel celular, esto puede conducir pues a un déficit de ATP y una acumulación de lactato, lo cual también vamos a ver reflejado en algunos exámenes de laboratorio que vamos a hablar un poco más adelante. Esta combinación de factores nos va a generar un círculo vicioso, una isquemia progresiva que va a agravar la disfunción del miocardio y que eventualmente va a llevar a una insuficiencia multiorgánica. La vasoconstricción en respuesta a la baja perfusión también va a aumentar la resistencia vascular sistémica, lo cual va a cargar aún más el corazón. Es decir, que el shock cardiogénico es un círculo progresivo de fallo cardíaco y una hipoperfusión de tejidos. Para estratificar el shock cardiogénico, hoy se utiliza la clasificación que va del estadio del A al E, propuesta por la Sociedad de la Angiografía y las Intervenciones Cardiovasculares, o SCAI, y aquí podemos ver su prevalencia y mortalidad, donde los estadios D y E van a tener una mayor mortalidad. Entonces vamos a tener que en el estadio A, en el cual el paciente está en riesgo de shock cardiogénico debido a un infarto agudo del miocardio reciente o a una disfunción ventricular izquierda, pero aún no hay signos clínicos de hipoperfusión. En el estadio B vamos a tener una leve caída de la presión arterial. Normalmente la presión sistólica va a estar entre 90 y 100 miligramos de mercurio, aunque sin compromiso grave de los órganos. A medida que avanzamos en los estadios C, D y E, el compromiso y la perfusión va a ser cada vez más evidente, con una hipotensión más severa.
como lo vemos en el estadio C, o el clásico, que se presenta en una hipotensión persistente, con una presión arterial sistólica menor a 90 miligramos de mercurio y con un compromiso de órganos, como puede ser la confusión y la oliguria, que de esto les voy a hablar un poco más adelante. En el estadio D, vamos a ver un shock cardiogénico refractario a tratamiento inicial, y que requiere un soporte ya circulatorio. Y ya por último, en el estadio E, o el más extremo, vamos a ver un fallo multiorgánico con anuria y acidosis metabólica severa. Esta clasificación no solo nos va a permitir identificar la gravedad del shock, sino que también nos va a permitir decidir qué intervenciones va a requerir el paciente. Entonces, continuamos con la presentación clínica y el diagnóstico. Empezando con los signos clínicos de la hipoperfusión, vamos a ver una presión sistólica menor a 90 miligramos de mercurio, con necesidad de vasopresores para mantenerla, unas extremidades frías y una cianosis en las manos y pies debido a la vasoconstricción periférica para compensar la baja perfusión. Debido también al aumento de la presión de llenado ventricular, especialmente en el lado derecho del corazón, es común ver las yugulares ingurgitadas. Vamos a ver también un pulso débil y rápido como resultado de la disminución del gasto cardíaco, con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, en un intento de compensar la baja perfusión. También vamos a ver una baja producción en la orina, con una oliguria que normalmente va a estar menor a 0.5 miligramos por kilogramo hora, y debido a esto a la reducción del flujo sanguíneo en el riñón. También vamos a hablar de la alteración en el estado mental. Los pacientes pueden presentar confusión, agitación o somnolencia causada también por la hipoperfusión cerebral. Y ya con relación a los signos de congestión pulmonar, es común encontrar estas crepitaciones bilaterales y debido pues a la presión, al aumento de la presión en las venas pulmonares y al paso del líquido en el espacio alveolar. Debido a la congestión pulmonar, el paciente puede presentar dificultad respiratoria que va a empeorar en una posición de cúbito. Aquí vemos que en el EKG, como yo ya les mencionaba, la principal causa de un shock cardiogénico es el infarto agudo del miocardio. Entonces vemos arriba elevación del ST, también tenemos Qs patológicas y ya abajo tenemos taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en casos pues, de arritmias asociadas. Estos son los electrocardiogramas más comunes que ustedes van a encontrar en un shock cardiogénico. Con relación a los exámenes de laboratorio, vamos a mirar los biomarcadores como troponinas, el péptido natriurético tipo E, lactato, pH para mirar la acidosis metabólica, ya que esta va a reflejar pues, el grado de estrés cardíaco y el daño del miocardio. Adicionalmente vamos a realizar un hemograma, un perfil hepático, bunicreatinina y esto para mirar si está llegando sangre al riñón. Las troponinas elevadas nos van a señalar la necrosis miocárdica, también va a mostrarnos un aumento progresivo del daño del corazón. Las proteínas, el péptido natriurético tipo E va a reflejar la sobrecarga de volumen y la presión elevada en el ventrículo izquierdo. El lactato elevado indica más la hipoxia tisular y el metabolismo anaeróbico. La creatinina, si se eleva, indica una disminución en el flujo renal y también un posible daño renal agudo. Y el BUN, junto con la creatinina elevada, también sugiere lo que les acabo de mencionar. La ecocardiografía. La ecocardiografía en particular es fundamental para evaluar pues, la función ventricular y la causa del shock, ¿cierto? Entonces, ya que nos permite observar el tamaño de las cavidades, el grosor de la pared miocárdica y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En shock cardiogénico, lo más común que vamos a encontrar es una fracción de eyección reducida, que como les decía, lo más común es que esté en menos de 30%. La dilatación del ventrículo izquierdo, un derrame pericárdico si es que hay complicaciones como una ruptura de pared, alteraciones en el movimiento de la pared que pueden sugerir la ubicación del infarto. Con relación al monitoreo hemodinámico en shock, es crucial para guiar el tratamiento. Entonces vamos a ver parámetros como la presión arterial media o PAM, que baja sugiere una hipoperfusión tisular sistémica y la necesidad de soporte vasopresor para mejorar la perfusión de los órganos. La presión de llenado del ventrículo izquierdo o la presión pulmonar, la presión capilar pulmonar va elevada, nos va a indicar una congestión pulmonar y una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. Los valores altos son característicos en el shock cardiogénico y se asocian generalmente con el edema pulmonar. La presión venosa central elevada también nos puede sugerir una congestión en el lado derecho del corazón y puede indicar una insuficiencia ventricular derecha o un aumento en la presión de llenado. Ya con relación a la saturación venosa mixta del oxígeno, baja nos va a indicar un aumento de extracción del oxígeno de los tejidos. Es decir, esto nos va a indicar la hipoperfusión en los tejidos y la insuficiencia de aporte de oxígeno en el nivel sistémico.
Y por último, el índice de perfusión. Este parámetro en algunos monitores pues nos evalúa la perfusión periférica y los valores bajos nos van a indicar una perfusión inadecuada en extremidades y se correlacionan con una baja perfusión global. Estos monitoreos hemodinámicos los vamos a realizar por medio de catéteres, ya sea arterial, venoso central o un catéter de arteria pulmonar o como se llama Swan's-Ganz, para medir estos valores que les acabo de mencionar. Sin embargo, de forma no invasiva tenemos la ecocardiografía Doppler para medir el gasto cardíaco y la función ventricular también, o la pulsometría avanzada, que nos ayuda pues, a calcular el índice de perfusión y la saturación periférica de oxígeno. Estos valores nos van a ayudar a entender cómo la severidad de la falla en el corazón y si nuestras intervenciones están siendo efectivas o no. Hablando de intervenciones, vamos a empezar con el manejo inicial del shock cardiogénico. Vamos a realizar como un algoritmo de estabilización inicial tipo ABCD, que ahorita pues se los voy a resumir un poco, pero aquí un poco más específico. Entonces, como principal medida vamos a hacer una evaluación inmediata. Vamos a establecer una vía aérea, administrar oxígeno para mantener una saturación por encima del 92%. En casos de insuficiencia respiratoria o que la oxigenoterapia no esté siendo efectiva, vamos a considerar la opción de intubación o una ventilación mecánica. Vamos a hacer un monitoreo continuo de signos vitales y vamos a asegurar al menos 2 vías intravenosas de gran calibre. Esto es importante, la fluidoterapia en el shock cardiogénico, ya que vamos a administrar bolos muy pequeños de 250 mililitros de cristaloides aproximadamente y vamos a evaluar la respuesta hemodinámica del paciente. Antes de continuar, utilizando signos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca o parámetros como la presión capilar pulmonar, el gasto cardíaco o la presión venosa central. Esto pues si se sospecha una hipovolemia relativa, ya que pues como asumirán tenemos que evitar la sobrecarga de volumen, ya que en shock cardiogénico el corazón ya está debilitado y no puede manejar una gran cantidad de líquidos. Entonces administrar líquidos en exceso puede causar una congestión pulmonar, si tiene edema lo va a empeorar y va a empeorar también el estado de hipoxia. Por esto tenemos que mantener, si hacemos la fluidoterapia, una monitorización estricta, con los parámetros que yo ya mencioné hemodinámicamente, y también vamos a hacer lo posible para evitar la fluidoterapia de rutina. Es preferible la administración de vasopresores inotrópicos, como lo vamos a hablar a continuación. Entonces, en cuanto al tratamiento inicial, nuestra prioridad siempre va a ser estabilizar la hemodinamia del paciente. Si la presión arterial media está debajo de 65 miligramos de mercurio, vamos a empezar con vasopresores. Como principal instancia vamos a usar la noradrenalina. Vamos a iniciar con una dosis de 0.05 a 0.3 microgramos por kilogramo por minuto y vamos a ajustar la dosis según la respuesta. La alternativa a la noradrenalina va a ser la dopamina. Esto empieza especialmente en pacientes con bradicardia. Sin embargo, pues tiene un perfil de efectos adversos mucho más alto que la noradrenalina. Con relación a los inotrópicos, los usamos para mejorar la contractibilidad del miocardio en pacientes con fracción de eyección baja, ¿cierto? Entonces nuestra primera elección va a ser la dobutamina, que ajustando de acuerdo pues a la respuesta clínica del paciente y su efecto cronotrópico puede ser problemático en pacientes con una taquicardia. Y como alternativa a los inotrópicos tenemos la milrinona, que es una alternativa para pacientes previamente tratados con beta bloqueadores o en aquellos con vasoconstricción sistémica. El uso de vasodilatadores los vamos a usar muy cautelosamente en pacientes con congestión pulmonar y estabilidad hemodinámica relativa. Pueden usarse como la nitroglicerina en muy bajas dosis para disminuir así la poscarga. Sin embargo, deben suspender en caso de una hipotensión. Y ya en casos de congestión pulmonar, si hicimos fluidoterapia, la vamos a detener y vamos a usar un diurético de asa como la furosemida. Aquí tenemos las dosis de los medicamentos que les acabo de mencionar, también con las advertencias de que, pues, que si esto ocurre, los vamos a suspender o utilizar la alternativa. Y yo después les paso las diapositivas para que los tengan ahí presentes. Vamos a realizar también un monitoreo continuo de la respuesta hemodinámica de estas intervenciones para reajustar pues las dosis y así pues hacer un tratamiento más efectivo. Ya estabilizado el paciente, vamos a realizar un control de daños. Vamos a asegurar una perfusión adecuada de los órganos terminales con unos niveles de lactato en serie más que se disminuyan, una producción de orina que esté mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora y vamos a mirar que haya un mejoramiento en el estado mental del paciente.
Vamos a evitar las nefrotoxinas, a reemplazar electrolitos con potasio, magnesio y calcio ionizado. Y si el pH arterial es menor a 7.2, vamos a considerar un bolo de bicarbonato de sodio. Vamos a realizar también un control específico de la temperatura después de un paro cardíaco. Y por último, y que no está ahí anotado, vamos a dar antibióticos empíricos de amplio espectro si es que el paciente, si ustedes están pensando que está en una sepsis. Ya habiendo realizado todo lo anterior, vamos a hacer una evaluación de la función cardíaca para encontrar así la etiología del shock. Vamos a realizar un EKG, biomarcadores y una ecocardiografía de urgencia para evaluar la fracción de eyección y detectar las áreas de disfunción, ya que esto puede guiar el tratamiento y determinar también el pronóstico del paciente. Aquí tenemos una forma condensada pues, del algoritmo mencionado anteriormente, donde tenemos pues, la vía aérea, la respiración, la circulación, el control de daños y la evaluación etiológica. El tratamiento causal y soporte avanzado, esto es ya si el shock cardiogénico secundario a un infarto agudo miocardio, que es, es lo más prevalente, vamos a activar el protocolo de reperfusión, idealmente con una angioplastía primaria, y en casos refractarios vamos a considerar dispositivos de soporte circulatorio, que son los que vamos a hablar ahora. Como dispositivo tenemos el balón de contrapulsación intraaórtico que se coloca en la aorta descendente como vemos en la imagen y se sincroniza con el ciclo cardíaco para inflarse en diástole, aumentando el flujo coronario y desinflarse en sístole, reduciendo así la poscarga. Se ha visto que mejora la perfusión coronaria y reduce la demanda de oxígeno del miocardio y es ideal en pacientes con isquemia cardíaca o disfunción ventricular izquierda moderada. Ya el dispositivo de asistencia ventricular izquierda o el DAVI, estos dispositivos como el Impella o el HeartMate succionan la sangre del ventrículo izquierdo y la bombean hacia la aorta, aumentando así el flujo hacia la circulación sistémica. Normalmente estos se utilizan en la insuficiencia ventricular izquierda, pero ya grave, y proporciona un soporte hemodinámico prolongado y permite la recuperación y la estabilización del paciente. Y por último tenemos el ECMO, o la oxigenación por membrana extracorpórea, que conecta la circulación venosa y arterial a través de una membrana de oxigenación externa, como lo vemos en la imagen, oxigena la sangre y la retorna a la circulación arterial, reemplazando así la función del corazón y de los pulmones. Esto está indicado en un shock cardiogénico muy severo y en un fallo cardiorrespiratorio agudo. Es una opción puente hacia ya una intervención definitiva y esto es ideal en pacientes en estadios D o E, pero requiere un monitoreo constante para evitar complicaciones como las tromboembólicas o de sangrado. La elección del dispositivo va a depender de la disfunción cardíaca y de la disponibilidad de los recursos que haya en el hospital que ustedes estén trabajando. Ya con relación al manejo a largo plazo y la prevención de recaídas, vamos a mirar que después de superar la fase aguda, el manejo a largo plazo va a reducir el riesgo de recaídas. Vamos a hacer una terapia farmacológica con beta bloqueadores, generalmente con carvedilol, a unas dosis de 3.12 2 veces al día y se va aumentando gradualmente. También podemos usar IECAS o ARAS, que en IECAS tenemos el enalapril, a 2.5 miligramos 2 veces al día y se va ajustando dependiendo de la tolerancia del paciente, o un ARA con losartán. También vamos a hacer un control de factores de riesgo. Esto incluye el manejo de la hipertensión si es que tiene, diabetes y dislipidemia. También vamos a hacer pues un enfoque en los cambios del estilo de vida y la adherencia al tratamiento, ya que en esta etapa son claves, porque la reanimación, pues el corazón les queda muy débil y necesitan todo este tratamiento. También es recomendable el seguimiento ecocardiográfico regular para evaluar la función ventricular y el remodelamiento cardíaco. Entonces se recomienda realizar una ecocardiografía a los 3 meses y luego cada 6 meses para monitorizar pues el remodelado cardíaco. Entonces, con relación al pronóstico y los resultados a largo plazo, en general los pacientes requieren el soporte mecánico prolongado o que tienen una enfermedad de múltiples vasos tienen un pronóstico menos favorable. Los estudios muestran que los pacientes que superan la fase aguda del shock cardiogénico tienen una supervivencia de aproximadamente del 50 al 70%, aunque la calidad de vida puede verse afectada dependiendo de la función ventricular residual que les queda y de las comorbilidades que tenga el paciente.
Estudios recientes indican que el pronóstico ha mejorado ligeramente con los nuevos tratamientos, pero la supervivencia a largo plazo va a seguir un poco limitada por la alta probabilidad de insuficiencia cardíaca crónica y a las rehospitalizaciones. Bueno, entonces para cerrar, hemos revisado el shock cardiogénico desde sus fundamentos hasta pues el manejo avanzado. Sabemos que el shock cardiogénico va a representar una verdadera emergencia cardiovascular con una alta probabilidad de mortalidad a pesar de los avances terapéuticos que tenemos. En este estado crítico se exige una intervención inmediata y esto va para mejorar las probabilidades de supervivencia y reducir las complicaciones a largo plazo. A lo largo de la sesión hemos discutido un poco el diagnóstico oportuno y el inicio rápido de soporte hemodinámico, que son esenciales. También conocer las bases fisiopatológicas nos permite entender por qué el corazón está fallando y en qué, en qué punto tenemos que intervenir con los medicamentos. Y la estratificación del riesgo, mediante las clasificaciones actuales, es fundamental pues para guiar las decisiones clínicas y saber cómo vamos a manejar ese paciente a largo plazo. Vamos a priorizar el uso de inotrópicos y vasopresores en las primeras etapas y ya dispositivos de soporte circulatorio en los casos más críticos. Recordemos que aunque los resultados a largo plazo pues, del shock cardiogénico siguen siendo desafiantes, nuestra labor informada pues, nos va a permitir marcar una diferencia en el pronóstico. Muchas gracias por su atención. Estas son las referencias por si quieren ahondar un poco más en el tema. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Mucho gusto, soy Oscar Jaramillo, soy fellow de Cuadro Intensivo. Pues agradecerle a Jamie por la invitación. Sí, pues lo que comentamos, ¿cierto? Es importante como para hacer pues un comentario, como para cerrar tu charla. Es importante tener en cuenta el choque cardiogénico es un tema que es bastante extenso y es muy importante que ustedes lo conozcan porque se asocia pues una mortalidad importante desde el área de urgencias y desde el área pues de cuidado crítico. Si bien tú comentaste pues que la mayoría de estudios están hechos en pacientes con síndrome coronario agudo, ¿cierto? Porque esta es una de las causas principales de los pacientes que llevan a choque cardiogénico. Se ha hablado pues de que los pacientes que presentan infarto con elevación del ST, pues de un 5 a 7% pueden progresar a choque cardiogénico. Sin infarto, la elevación del CT en promedio es de 2 al 4%. Entonces es un porcentaje que no es nada bajo, ¿cierto? Cuando comparamos pues todos los pacientes que nos pueden llevar a urgencias con esa patología cardíaca. Sabemos que las patologías cardíacas son las principales causas de mortalidad pues a nivel mundial. Estos pacientes, la gran mayoría, complican en los servicios de urgencias y se complican pues en las primeras 24 horas, por lo cual pues ustedes tienen que estar pendientes, atentos a que esos pacientes no vayan a evolucionar mal, ¿cierto? Los pacientes ancianos, los pacientes que llegaron con presiones bajas, que tal vez la recuperaron, pero que tuvieron una presión arterial límite a su ingreso, pacientes ancianos, como lo comentaba, ancianos que están taquicárdicos, son pacientes que tienen un factor de riesgo importante para la progresión pues, a un choque cardiogénico. Otra causa que ha venido en aumento en los últimos años han sido los pacientes con falla cardíaca crónica, que por cualquier proceso pues, se agudiza. Estos pacientes pues, también pueden llegar con un choque cardiogénico y como tú lo mencionabas, pues las etiologías son múltiples. Es importante tener en cuenta que la definición que dimos pues en la presentación que viste es una definición pues más desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cierto? Ese estado pues en el que hay un gasto cardíaco ineficaz, que está causado por un daño cardíaco primario, que se manifiesta pues en resultados clínicos y manifestaciones bioquímicas de hipoperfusión tisular, como clínicamente pues como ver un gasto urinario caído, un llenado capilar prolongado, una frialdad distal. Pero también hay unas definiciones operativas que son las que utilizan pues, los estudios como para definir pues, qué es el shock cardiogénico. Entonces, generalmente ellos meten la variable de la presión arterial, aquel paciente que está con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio,
por más de 30 minutos o requieren pues un soporte para mantener una presión mayor de 90 y que asociado a esto también presenta pues un gasto urinario bajo, un llenado capilar prolongado y además de eso pues también tenemos las variables hemodinámicas. Entonces es importante porque los estudios pues están hechos con algunas de estas definiciones definición pues fisiológica y bioquímica, que es la que yo prefiero que ustedes tengan en cuenta, porque si tienen esa definición más fisiológica, pues ustedes pueden identificar a los pacientes mucho más rápido. Y es importante que también conozcan y tengan muy claro la clasificación pues de la SCAI, ¿cierto? La que mencionó Jamie en su charla, en la cual pues clasificamos los pacientes en una escala A, B, C, D y E. Y esto principalmente se hizo o nació con el fin de identificar más rápido a estos pacientes. Entonces, lo que les mencionaba, las definiciones operativas, pues uno esperar 30 minutos con un paciente esté hipotenso o esperar que un paciente esté hipotenso, pues vamos a perder un tiempo de reanimación importante. En cambio, si usted les llevó al servicio de urgencias un paciente con un síndrome coronario agudo de 80 años, tiene una frecuencia cardíaca que está en 115, llegó con una presión arterial sistólica que está en 95, pongámosle, y que tiene pues una elevación del ST, pues ese paciente ya entra en un paciente de SCAI-A, es un paciente que está en riesgo de presentar pues o de choque cardiogénico clásico, que ya sería el SCAI-C, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes la tengan en cuenta y esta clasificación pues lo que busca es identificar de una forma mucho más precoz a los pacientes, e igualmente pues garantizar unas intervenciones más dirigidas de acuerdo pues a la clasificación y a los hallazgos que se tengan. ¿Qué más? Hay una clasificación hemodinámica y aquí es muy útil el monitoreo invasivo. En patología cardíaca y en el choque cardiogénico, pues lo que manda la parada en cuanto a monitorización invasiva va a ser el catéter de arteria pulmonar, el Swan-Ganz, como lo mencionaste. El Swan-Ganz nos va a permitir categorizar los pacientes pues, en los diferentes fenotipos. Nos va a permitir ver si esa disfunción miocárdica va a ser más de cavidades derechas, izquierdas o puede ser de ambas, el compromiso de ambos y nos puede orientar hacia el direccionamiento pues, de diferentes intervenciones terapéuticas. Esto, pues, como les digo, es un tema casi que aparte, ¿cierto? La clasificación hemodinámica y el monitoreo de Swan-Ganz es como para toda una cátedra, pero es importante que ustedes sepan que existe, que se utiliza, que tal vez si leen artículos pues de algunos años antes van a ver que el catéter de Swan-Ganz van a decir que no sirve, pues que perdió mucha validez, pero en los últimos años ha resurgido con bastante fuerza en el monitoreo pues invasivo de este tipo de pacientes. Y una herramienta que es muy útil para ustedes pues va a ser la ecocardiografía, ¿cierto? La ecocardiografía, uno con un entrenamiento que se puede adquirir pues en el pregrado en cuanto a las ventanas cardíacas puede ayudar a orientar pues a encontrar la etiología de algunas causas pues de choque en los pacientes. Se podría encontrar por una disfunción ventricular importante, se podría encontrar signos de tromboembolismo pulmonar, se podría encontrar signos de derrame pericárdico con un rastreo pues o con un enfoque ecográfico pues en la cabeza del paciente. Y otro punto importante es la utilización pues, de los medicamentos, ¿cierto? Conocer los vasopresores, cuáles son. Tener en cuenta que la noripinefrina pues, es el vasopresor de primera línea, casi que en todos los choques, ¿cierto? A excepción pues, del choque anafiláctico, que ahí manda la parada pues, la epinefrina. Eh, pero pues la norepinefrina es un vasoactivo de primera línea y en el choque cardiogénico pues lo tenemos como tal de primera línea y posteriormente pues el uso de los inotrópicos que ustedes van a escuchar, sidobutamina, similrenones y levosimendan, pues la mayoría de estudios pues lo que encuentran es que la dobutamina pues es más costo efectiva y tiene un nivel de seguridad equiparable y de eficacia equiparable también al milrinone y al levosimendan. Obviamente, pues en algunos escenarios vamos a utilizar uno al otro, pero pues como manejo inicial en los servicios de urgencias, casi que la dobutamina es como el inotrópico de elección. Eh,
no sé, de soporte circulatorio mecánico, pues en Colombia ya estamos viendo Impelas o Tandem Hertz, pero pues en nuestro medio pues lo que tenemos más que todo en algunas instituciones es el balón de contrapulsación y pues y el ECMO veno arterial que también pues tiene algunas discusiones importantes, pero pues el balón de contrapulsación es lo que más utiliza en cuanto a la zona pues donde estamos. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Agradecerles pues la invitación, agradecerle a Jamie y no sé si hay alguna pregunta en el auditorio. Bueno, Doctor, buenas noches. dale, José. Doy una pregunta. ¿Hay algún escenario en el que podamos utilizar la dopamina? Y quisiera... Perdón, José Jesús, qué pena. Perdón. Sí. Pues no, mira, la dopamina, la verdad, pues el estudio que hizo a la dopamina perder mucho valor es el estudio, se me pasó, creo que fue el SWAP 2, sí, en el cual pues se comparó norepinefrina con dobutamina y lo que se encontró pues que la dopamina tenía un mayor riesgo de llevar a esos pacientes pues a la presentación de arritmias, por lo cual pues uno prefiere la norepinefrina. Yo creo que la dopamina en el escenario en el cual no contemos con norepinefrina sería como el escenario, pero en sí no, uno prefiere pues la norepinefrina como el vasoconstrictor o el vasopresor de elección. Doctor, y otra pregunta. ¿El corte del índice cardíaco para determinar la definición hemodinámica sería 2.2 o 1.8? Es que he encontrado literatura como muy variable, entonces no me queda como claro. O eso depende si tiene soporte o no. No, mira, pues el corte en el shock trial se utilizó pues un criterio, el criterio hemodinámico fue un índice cardíaco menor de 2.2 litros minuto, metro cuadrado, ¿cierto? Eh, y ese es como el valor que se tiene. Si hay unas revisiones pues que hablan de unos valores diferentes, pero en el shock trial se utilizó pues fue ese valor y las definiciones operativas generalmente pues también se toman como en mayor medida ese número. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, quería agradecerle mucho al doctor Oscar por toda la asesoría y a Jamie por haber dado la charla, que yo sé que es un tema pesado. En octavo semestre uno tiene poco acercamiento a lo que es los distintos estados de shock, pero yo creo que estuvo muy buena la charla, muy completa. También invitarlos a ver la charla sobre monitoreo hemodinámico invasivo, que la hice yo el semestre pasado. Ahí hablé sobre todo del catéter de Swan-Ganz para complementar esta charla que pues ahí lo vimos, pues se tocó el tema en los parámetros hemodinámicos y como medida de soporte de monitoreo hemodinámico invasivo. Si alguien más tiene alguna pregunta para la ponente, para el doctor, ese es el momento. Y agradecerles nuevamente. Si no hay preguntas por parte del auditorio, yo creo que podemos dar cerrada la reunión. Agradecerles mucho a todos los asistentes, al doctor, a Jamie por la charla muy completa y nos veremos en una próxima reunión. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias. Gracias.